Buenos días amigos, vamos a resolver para los estudiantes de ingeniería un ejercicio propuesto en la Facultad de Ciencias, concretamente en el grado de Medio Ambiente de la UNED. Esto es un ejercicio puesto en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es un examen, digamos, relativamente reciente, porque, es de septiembre de 2018, relativamente reciente, ¿de acuerdo? Bien, concretamente nos vamos a centrar en el ejercicio de dibujar la gráfica, es decir, en la pregunta número 3 del examen, donde decía dibujar la gráfica de la función definida por esa expresión que tenemos ahí, f de x igual a 1 partido por la raíz de x menos x cuadrado. Entonces, muy rápidamente voy a hacer un resumen de cuáles son los apartados importantes que tenemos que resolver cuando queremos construir o dibujar la gráfica de una función. Bien, lo primero que tendremos que hacer será el dominio. Lo segundo, estudiaremos el signo de la función. Lo tercero, el corte de la función con los ejes, corte con ejes. Lo cuarto, el cuarto punto serán las asíntotas, ¿de acuerdo? Asíntotas. El quinto punto, hallaremos los extremos, es decir, los máximos y los mínimos. Extremos serían máximos y mínimos. Y finalmente el sexto punto pues serían los puntos de inflexión que tiene la curva y donde es cóncava y convexa. Inflexión, concavidad y convexidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son, digamos, los 6 puntos más importantes para resolver cualquier representación de gráficas. Bien, pues vamos a borrar aquí y vamos a comenzar con el ejercicio. Lo primero que tenemos que calcular, como hemos dicho, es el dominio de esa función. Fijaros que el dominio lo va a marcar la raíz cuadrada. Sabemos que la raíz cuadrada de una expresión que esté aquí dentro, esa expresión tiene que ser mayor o igual a 0, siempre que esté sin denominadores la expresión, porque si la expresión tiene denominadores, el denominador no se puede hacer 0 y consiguientemente tenemos que restringir todavía más esto, es decir, tendría que ser lo que haya dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Es decir, nos vamos a quedar con esto. En el ejercicio concreto nosotros tenemos raíz de x menos x cuadrado, con lo cual x menos x cuadrado tendrá que ser mayor que 0, y esto es tanto como decir que si yo hago 0 x menos x cuadrado, esto se hace 0 en x igual a 0 y en x igual a 1. Es decir, si yo me pongo estos dos puntos, el 0 y el 1, pues veo que si doy un valor, digamos, por aquí, resulta que x menos x cuadrado aquí es negativo, aquí podemos comprobar que x menos x cuadrado es positivo, y aquí x menos x cuadrado vuelve a ser de nuevo negativo. Es decir, repito, aquí x menos x cuadrado es negativo, aquí x menos x cuadrado es positivo, y aquí x menos x cuadrado vuelve a ser negativo. Con lo cual, está bien claro que el dominio de nuestra función pues va a estar en el intervalo abierto 0, 1. Repito, no puedo coger los extremos porque haría el denominador 0 y la función se iría al infinito.
¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Vamos a continuar. Vamos a borrar toda esta parte de aquí y vamos a desplazar esto para dejar un poquito más de pizarra para continuar. Bien, entonces nuestro dominio ya lo tenemos aquí escrito. Nuestro dominio irá desde 0 a 1, intervalo abierto 0, 1, ¿de acuerdo? Bien, la segunda cuestión es el signo. ¿Qué signo tiene la función? Bueno, pues está claro que si yo observo la función f de x igual a 1 partido por la raíz de x menos x al cuadrado, toda la función va a ser siempre positiva, ¿de acuerdo? Aquí no hay ningún elemento, no hay ningún valor de la variable x que haga que la función sea negativa. La raíz lleva un signo más delante, ¿de acuerdo? No hace falta ponerlo. Y lo que hay dentro de esa raíz, pues está claro que esto siempre va a ser positivo, ¿de acuerdo? Esto de aquí siempre va a ser positivo, ni tan siquiera nulo, como hemos dicho, va a ser positivo, con lo cual el signo de la función va a ser siempre una función positiva, con lo cual está claro que si el dominio está aquí, fijaros que el dominio va a estar de 0 abierto hasta 1 abierto, ¿de acuerdo? Entonces nuestra función va a estar ahí y va a ser siempre positiva, es decir, aquí abajo no va a haber función y va a estar, digamos, en este tubo comprendido entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Bien. La tercera cuestión que vamos a examinar pues va a ser la de, como hemos dicho antes, la del corte con los ejes. Bien, el corte con los ejes, recordad que si yo tengo aquí una función que corta al eje x y corta en este punto al eje y, este punto, todos los puntos de este eje tienen la propiedad de que la x vale 0 y todos los puntos del eje x tienen la propiedad de que y vale 0. Entonces, el corte con el eje OX tendremos que hacer la y igual a 0, que es tanto como decir que la función tiene que ser 0, con lo cual 0 tiene que ser igual a 1 partido por la raíz de x menos x cuadrado, pero esto no puede ser, porque si esto lo paso aquí multiplicando me quedaría el absurdo de que 0 es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, como 0 no es igual a 1, pues no hay corte, ¿de acuerdo? Bien, no tenemos corte con el eje x. Ahora, ¿habría corte con el eje y? Pues vamos a verlo. Si hacemos aquí corte con el eje y, hacemos la x igual a 0, pues está claro que el x igual a 0 no pertenece al dominio, como hemos visto antes. Recordad que el dominio es el intervalo 0, 1, pero abierto, es decir, el 0 no está incluido dentro del dominio, con lo cual al no pertenecer al dominio, pues de aquí esto implica que no hay corte con el eje y, o y. No hay corte, repito, con el eje o y. Es decir, esta gráfica no corta a ninguno de los ejes. ¿De acuerdo? Bien. La cuarta cuestión que hemos dicho antes se refiere a las asíntotas. Hay tres clases de asíntotas, como sabéis, que son, por un lado, verticales. Para hallar las verticales, lo único que tengo que hacer es anular el denominador de la función. Recordad que la función, vuelvo a ponerla, es 1 partido por la raíz de x menos x al cuadrado. Si yo anulo el denominador, pues me salen
los puntos hallados anteriormente, x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, en x igual a 0, yo voy a tener una asíntota vertical que tendré que estudiarla ahora con los límites laterales, y en x igual a 1 lo mismo. Bien, vamos a ver hacia dónde evoluciona la gráfica, si se va a más infinito o menos infinito, dependiendo de si me acerco a 0 por la derecha o a 0 por la izquierda. Para lo cual, lo que tengo que hacer es hallar el límite de la función. Pongo raíz de... Lo voy a poner así para que lo veáis un poquito mejor, 1 menos x. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, fijaros que me queda un 1 y abajo me queda 0 por la derecha, sería, pues por ejemplo, 0,1. Si aquí abajo pongo 0,1, pues me va a quedar un 0 positivo, ¿de acuerdo? Con lo cual esto se me va a ir al más infinito, es decir, va a tender a 0, pero de forma manteniendo el signo positivo, luego me voy a ir a más infinito. Lógicamente, no voy a estudiar el límite por la izquierda, porque por la izquierda del 0 no hay nada, es decir, aquí, en esta parte de aquí no tenemos curva, aquí no hay función, ¿de acuerdo? No hay gráfica, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hay gráfica y aquí tampoco hay gráfica, ¿de acuerdo? Aquí no hay gráfica. Con lo cual es absurdo plantearnos la cuestión de estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Con el 1 haremos lo mismo. Con el 1 solamente estudiaremos el límite cuando x tiende a 1, pero por la izquierda, porque por la derecha no podemos estudiarlo porque no hay gráfica. Y fijaros que, de nuevo, si yo cojo un valor más pequeño que 1, lo que me queda abajo es que esta parte de aquí tiende a 0, pero siempre manteniéndose positiva, es decir, sería como un 0 positivo, y esto al final lo que me daría sería otro más infinito. Es decir, la gráfica, fijaros, si la representásemos aquí, digamos sus asíntotas, ¿de acuerdo? Tendríamos, voy a pintarlas en rojo, una asíntota aquí justo en el eje, esto de aquí sería la recta x igual a 0, y la otra recta es la x igual a 1, pasando por el punto 1, x igual a 1 es la otra asíntota vertical, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, hemos dicho que cuando x tiende a el 0 por la derecha, nos vamos a más infinito, pues nos vamos por aquí así, y cuando x tiende a 1 por la izquierda, pues también me voy a más infinito. Fijaros que el más infinito está aquí, tenemos aquí el más infinito, y la curva evoluciona de esa manera, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos nuestras asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Bien, el 0 por la izquierda y el 1 por la derecha no podemos estudiarlo, repito, porque no pertenece, esos puntos no pertenecen al dominio. Bien, para hacer el límite de la función y ver si tiene asíntota horizontal, pues haremos lo siguiente. La asíntota horizontal la vamos a calcular, como siempre, hallando el límite de la función cuando x tiende a infinito. Bien, en este caso es absurdo hacer el límite de la función cuando x tiende a infinito, porque sabemos que la función a partir de no llega ni tan siquiera al punto 1 porque está abierto, con lo cual este límite pues no tiene existencia aquí, ¿de acuerdo? O sea, x no puede tender a infinito, ¿vale? Pues no tiene sentido. Bien, si ahora nos planteamos hallar la asíntota oblicua,
Fijaros que la asíntota oblicua siempre obedece, asíntota oblicua siempre obedece a esta expresión. La expresión es igual a mx más n. Esto es la ecuación general de una recta, m es la pendiente y n es la ordenada en el origen. Sabemos que m vale el límite de f de x partido por x cuando x tiende a infinito, y n vale el límite de f de x menos m por x cuando x tiende a infinito. Bien, en estos casos estos dos límites tampoco existen porque el dominio nos dice que solamente podemos coger x comprendidos entre 0 y 1, con lo cual asíntota oblicua no tenemos, ¿de acuerdo? No hay asíntota oblicua y tampoco, como hemos dicho anteriormente, tampoco tenemos asíntota horizontal. Solamente tenemos un par de asíntotas verticales, porque bueno, la función tiene este aspecto y solamente nos permite tener dos asíntotas verticales. Muy bien. Bien, si seguimos progresando, nos vamos al quinto punto, que sería hallar los extremos de la función. Los extremos podemos calcularlos por el crecimiento o decrecimiento de la función o a través de la segunda derivada. La segunda derivada, los extremos realmente, lo primero que tengo que hacer es hallar la derivada primera igual a la cero, pero la segunda derivada es lo que me va a decir si es un máximo, es un mínimo, ¿de acuerdo? Y el crecimiento y decrecimiento también me va a decir si es un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, para hallar los extremos lo primero que tengo que hacer, lo primero de lo primero es hacer la derivada igual a 0. A continuación, si seguimos este procedimiento, tendremos que estudiar el signo de la derivada, porque sabemos que si la derivada es positiva en un intervalo, en ese intervalo crece. Si la derivada es negativa en un intervalo, en ese intervalo decrece. Entonces, si una función crece y luego decrece, está claro que va a pasar por un punto que es máximo. Si una función decrece y luego crece, está claro que la función va a pasar por un mínimo. Es decir, aquí la derivada será positiva porque crece, aquí la derivada será negativa porque decrece, ¿de acuerdo? Aquí la derivada será positiva porque crece y aquí la derivada será negativa porque decrece, ¿de acuerdo? Bueno, creo que esto se entiende y esto es una cosa que se ha visto en clase en bachiller. De acuerdo, bueno, pues entonces, como decía, vamos a hallarnos la derivada primera. Sabemos que la función es 1 partido por la raíz de x menos x cuadrado. Si hacemos la derivada, ¿de acuerdo? Pues la derivada vamos a tener lo siguiente, f' de x igual a el denominador por la derivada del numerador, es decir, sería raíz de x, estoy derivando un cociente, recordad cómo se deriva un cociente, por 0 menos el 1 por la derivada del denominador, que es 1 partido por 2 veces la raíz, ¿de acuerdo? X menos x cuadrado por la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que es 1 menos 2x, ¿de acuerdo? Y todo esto partido por el denominador al cuadrado, cuadrado y raíz se va y me queda x menos x al cuadrado. Entonces, fijaros que esto que tengo aquí, esto se me anula, ¿de acuerdo? Esto es 0. Y bien,
solamente me queda, voy a ordenar esto un poquito. Si ordenamos esto un poquito, pues sería menos 1 partido, menos 1, perdón, vamos a poner esto de otra manera. Esto sería menos, este 1 de aquí multiplicado por en paréntesis, pues pondría un signo menos delante del paréntesis, 1 menos 2x, ¿de acuerdo? Partido por 2 raíz de x menos x cuadrado y partido a su vez por x menos x al cuadrado. Como aquí debajo hay un 1, pues este multiplica a este, ¿de acuerdo? Y el resultado final sería menos 1 menos 2x partido por 2 raíz de x menos x al cuadrado, ¿de acuerdo? Que multiplica a x menos x cuadrado. Como hemos dicho, esto lo tenemos que igualar a 0, y si igual a 0 es tanto como igualar a 0 el numerador, igual a 0 esto, y el resultado que me queda es x igual a 1/2. ¿De acuerdo? Bien, si me quiero ahorrar la derivada segunda, pues puedo estudiar el extremo, si esto es un máximo o es un mínimo, por el procedimiento de ver dónde crece y decrece la función. Lo vamos a hacer así, en otro ejercicio pues lo haremos con la derivada segunda, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos lo siguiente, sabemos que en x igual a 1/2, voy a poner aquí una línea, en x igual a 1/2, la derivada de la función se me ha hecho 0. Luego voy a estudiar qué ocurre en las inmediaciones de este punto de aquí. Voy a ver qué ocurre aquí, a la derecha y a la izquierda. Es decir, voy a poner un punto, un valor aquí, voy a dar un valor aquí en ese punto y un valor aquí en ese punto. Por ejemplo, si esto es un medio y yo cojo y doy aquí el valor 0,3, aquí puedo dar el valor, pues no sé, 0,6, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que si yo vuelvo a colocar otra vez la derivada, tenemos que la derivada nos ha salido algo así como menos 1 menos 2x y 2, y fijaros que esto lo puedo poner de esta forma, x menos x cuadrado, para simplificar, ¿de acuerdo? Como esto va elevado a 1/2 y esto va elevado a 1, pues 1 más 1/2 son 3/2, luego entonces esto lo puedo poner así, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que si hago x igual a 0,3, esta expresión de arriba, ¿de acuerdo? Esto de aquí, voy a poner el signo que tiene, esto sería positivo, 2 por 0,3 sería 0,6, esto sería positivo, pero con este negativo saldría negativo, ¿de acuerdo? Y lo de abajo va a ser siempre, esto de aquí abajo va a ser siempre positivo, con lo cual estos más, estos menos y estos más, pues al final me va a quedar un menos. No sé si lo veis, ¿de acuerdo? Luego aquí la derivada, en este intervalo que va entre el 0, recordad que mi dominio va de 0 a 1, la derivada aquí va a ser, como vemos, negativa. Con lo cual aquí la función, lo voy a poner en otro color, la función aquí decrece. ¿De acuerdo? Bien. Voy a borrar esto. Un momento. Borramos esto. Lo de abajo no, porque el signo siempre va a ser positivo. Bien. Ahora cojo el punto 0,6, que está a la derecha del punto x igual a 1/2. Si yo pongo 0,6 en esta expresión, pues esto de aquí me va a salir un negativo, que con un negativo es un positivo, y partido por positivo, aquí va a salir positivo, con lo cual aquí la derivada va a ser positiva, con lo cual la función va a ser creciente. Entonces, como hemos dicho antes, si una función pasa de ser decreciente a ser creciente, pues resulta que justo en este punto, en el punto x igual a 1/2, en x igual a 1/2, como la función pasa de ser decreciente a creciente, lo que tenemos aquí es un
mínimo. Ya tenemos el extremo, tenemos un mínimo, x igual a 1/2. Ahora, este mínimo está en el punto 1/2, ¿y qué altura tiene? Bueno, pues la altura, sustituimos 1/2 en la función y a ver lo que nos queda. Nos quedaría f de x igual a 1 partido por la raíz cuadrada de 1/2 menos 1/4, pero 1/2 menos 1/4 es 1/4, y la raíz de 1/4 sería 1/2, pero este 2 de aquí abajo subiría aquí arriba, con lo cual el resultado sería 2. Luego el mínimo está en un punto de abscisa 1/2 y ordenada 2. ¿De acuerdo? Bien, y ya finalmente, ya hemos estudiado el extremo de la función. Finalmente, el punto, bueno, estábamos en el punto 5, recordad que teníamos los extremos. En el punto 5, pues ahora vamos a estudiar el punto 6, que es punto de inflexión con cavidad y convexidad. Bien, el punto de inflexión no lo vamos a calcular, ¿de acuerdo? Porque esta curva y la concavidad y la convexidad la vamos a... Bueno, el punto de inflexión se calcularía haciendo la derivada segunda de x igual a 0, como hemos dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la derivada segunda, pero en este cálculo veréis que no va a salir ningún punto de inflexión. Simplemente vamos a hacer la derivada segunda para que sepáis cómo resolverla. Fijaros, aquí lleva un menos esto, luego puedo cambiar de signo. Fijaros que aquí, si yo, para no tener que arrastrar el signo menos, que es bastante incómodo, si yo, por ejemplo, aquí, este signo menos, cambio el orden del paréntesis, pues al final lo que me queda, la derivada primera, lo que me va a quedar va a ser 2x menos 1 partido por un 2x menos x al cuadrado elevado a 3 medios. ¿De acuerdo? Me voy a olvidar de este 2, es decir, voy a colocar aquí un medio y voy a poner aquí la derivada de esto que voy a poner aquí en rojo. ¿De acuerdo? Recordad siempre que cuando tengo que hacer la derivada de una constante por una función, la constante siempre la dejamos sin derivar y derivamos la función. Entonces, tengo que derivar toda esa parte de aquí, y si derivo toda esa parte de ahí me queda el denominador, que es x menos x cuadrado elevado a 3 medios, por la derivada del numerador, que es 2, menos el numerador por la derivada del denominador, que sería 3 medios, ¿de acuerdo? Por x menos x cuadrado elevado a 1 medio, porque 3 medios menos 1 es 1 medio, y por la derivada de lo que hay dentro, que es 1 menos 2x, partido por el denominador al cuadrado. Luego me quedaría, si elevamos al cuadrado x menos x cuadrado elevado a 3 medios, le elevamos al cuadrado, nos queda x menos x cuadrado elevado al cubo. ¿De acuerdo? Bien, aquí, para simplificar esto, podría, siempre en la derivada segunda, siempre hay factores que se pueden eliminar o casi siempre, para resolver bien toda esta expresión de una manera más sencilla. Si yo, por ejemplo, quito esto elevado a 1 medio y quito esto 3 medios, le quito 1 medio, ¿de acuerdo? Pues me queda, simplemente me queda esta expresión de aquí. Y si aquí a 3 le quito 1 medio, 3 menos 1 medio son, ¿de acuerdo? Son 5 medios. O sea que aquí quedaría esto elevado a 5 medios, ¿de acuerdo? Bien, y esto pues quedaría un poquito más simplificado. Bien, podéis comprobar, no lo voy a hacer, podéis comprobar que si yo hiciese igual a 0 esto, me sale una ecuación irresoluble,
con lo cual esto siempre va a ser distinto de cero, ¿de acuerdo? Esto va a ser siempre distinto de cero, podéis comprobarlo. Lo cual quiere decir, evidentemente, que no hay puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. Esta curva o esta gráfica siempre va a ser cóncava. Porque si operáis ahí un poco, os daréis cuenta que en el dominio, recordad que el dominio era de 0 a 1, en ese dominio la derivada segunda se va a mantener siempre positiva. Si, para los que no lo recuerden, una función es cóncava en un intervalo AB si la derivada segunda es positiva en dicho intervalo y es convexa al contrario. Es convexa en el intervalo AB si la derivada segunda de la función es negativa. Lógicamente, cuando pasa por un punto de inflexión, la derivada segunda se hace cero, es decir, está pasando así, ¿de acuerdo? Esto es el punto de inflexión. Aquí en este trozo es convexa, como veis, y en este trozo de aquí es cóncava. Y justamente en el punto de inflexión es cuando inflexiona, cuando pasa de convexa a cóncava o de cóncava a convexa. Bueno, pues si ya podemos hacer ya el dibujo, ya tenemos los suficientes elementos, los suficientes datos como para poder hacer el dibujo, y entonces si representamos nuestra función, vamos a tratar de representarla lo mejor posible. Voy a ver si encuentro por aquí una regla. Tengo una regla a mano y si no, pues lo hago a mano alzada. Bien, vamos a ver. Fijaros, si me pinto unos ejes, vamos a... Fijaros que aquí tengo mi origen, este es el eje Y, este es nuestro eje X. Si ahora pintamos nuestras asíntotas, las vamos a dibujar de rojo, pues bueno, las asíntotas andan por aquí, una es esta, ¿de acuerdo? Recordad que teníamos la asíntota aquí y otra asíntota la teníamos justo en x igual a 1, ¿de acuerdo? Bien, sabemos que esta función no tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas oblicuas, no tiene corte con los ejes, el signo de la función siempre es positiva, es decir, está por encima, está en este semiplano de aquí, más concretamente va a estar aquí, porque aquí no existe el dominio, aquí el dominio está aquí dentro, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que tenemos es, ni más ni menos, que sabíamos que cuando la x tendía a 0 por la derecha, la función se iba a más infinito, es decir, las ramas, recordar que eran así, ¿de acuerdo? Y por aquí era así. Y además sabemos que tenemos un mínimo justo en x igual a 1/2 y de altura 2. Bueno, aquí esto no está proporcionado, ¿de acuerdo? Pero, porque lógicamente si este punto es el x igual a 1/2, este no puede ser el 2, estaría más arriba. Pero bueno, lo he hecho de esta manera. Bien, entonces, fijaros, si hago ya el dibujo completo, pues el dibujo completo lo vamos a tener de esta manera, borro por aquí y lo vamos a hacer de la siguiente forma. El dibujo vendría la gráfica por aquí, llegaría al mínimo y subiría de nuevo para irse a la asíntota, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos, como digo, el punto, el extremo, en el punto x igual a 1/2 y f de x igual a 2, que es este punto de aquí. Bueno, esto y es igual a f de x.
¿de acuerdo? Bien, pues entonces esta es nuestra gráfica. Como veis, la gráfica está en este tubo que va de 0 a 1 porque el dominio, repito, era el 0,1, es positiva, tiene un mínimo aquí, no tiene punto de inflexión, no tiene asíntotas, nada más que las dos verticales que veis, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que esto no da más de sí. Espero que os haya gustado el ejercicio y que, bueno, pues cualquier duda me la comentéis. Bien, como digo, me la podéis comentar online en mi página o a través de un chat privado o como queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo y muchas gracias a todos los estudiantes de ingeniería.